Buenas noches. Ahora sí. Mejor. Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy tenemos la conferencia de Conversando con el Experto, unas conferencias que dictamos cada 15 días en el hospital como parte de las actividades científicas que hace el cuerpo médico. A continuación, el doctor Carlos Morales Paitán, amigo y colega pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, nos va a ser el anfitrión y nos va a presentar a la doctora Milana. Adelante, doctor Carlos. Buenas noches, colegas, amigos de los viernes de Conversando con el Experto. Esta noche tenemos una invitada especial como todos los colegas que asisten a estas reuniones. Se trata de la doctora Milana Trubnikova, ya conocida entre nosotros por muchos años, algunos años diré. La doctora hoy vamos a hacer una presentación un poco inusual. Vamos a dejar que ella se presente con nosotros. Voy adelantando. La doctora es procedente de la antigua Unión Soviética, obviamente, que ahora ya son repúblicas independientes. Ella es conocedora de la geografía, historia y de la realidad nacional. Nos sorprende bastante en ese aspecto porque sabe cosas que tal vez muchos de nosotros no conocemos. Doctora Milana Trubnikova, ¿dónde nació usted y dónde estudió la medicina? Buenas noches. Sí, nací en antigua Unión Soviética, en parte que ahora es Ucrania. Posteriormente vivimos unos años en Rusia, después volvimos a vivir en Ucrania y estudié Universidad Estatal de Medicina de Zaporozhye, lo que era URSS todavía. Y posteriormente vine a trabajar a Perú y como cualquier peruano hice mis serums. He trabajado por salud básica desde finales de tiempo de último gobierno Fujimori y bueno, todos gobiernos consecutivos. Y posteriormente ingresé a recintado de genética por Universidad Cayetano Heredia en sede neoplásica, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y luego estoy trabajando en nuestra institución hasta la fecha. ¿Desde cuándo, Entonces, doctor? ¿Qué año? En el Hospital de Niños. desde 2012, desde 1 de noviembre de 2012. Sí, ya tengo nacionalidad peruana. Bueno, esto es. Ah, sí, ya se nacionalizó peruano este año, ¿no? Muy bien. En realidad, en diciembre de año pasado, pero DNI recién han dado en marzo. Ya. Muy bien, doctora. Vamos a conversar un poquito más después. Más bien ya damos inicio a su conferencia sobre síndromes genéticos en pediatría. Adelante, doctora. Buenas noches. En realidad el tema es bastante grande, bastante importante. Yo pienso que es bastante amplio porque en realidad tenemos como 7.000 síndromes, 7.000 enfermedades genéticas descritas para actualidad, pero todavía falta describir más porque total tenemos 24.000 genes. Sin embargo, quisiera hacer hincapié de repente de lo que más vemos en consultorio, ¿no? Lo que más vemos en nuestro hospital. Por eso el plan de conversación de hoy, primero, síndromes relacionados con discapacidad intelectual, porque ¿por qué nos preocupa esto? Porque discapacidad intelectual o retraso mental o retraso de desarrollo psicomotor presentan estadísticamente en nuestro servicio aproximadamente 60-70% de toda consulta. Entonces, como gran cantidad de pacientes presentan ese tipo de cuadros, ese tema yo creo no podemos obviar. Y también vamos a ver sus causas genéticas y métodos diagnósticos disponibles en el mundo y en nuestra institución. Otro grupo, obviamente importante, que vemos en consultorio son enfermedades neurológicas. Muchas veces, primer grupo justo se relaciona con segundo. Y también qué métodos diagnósticos están disponibles. Algunos otros síndromes repasamos porque no se puede ver, obviamente, una clase todo. Y algunos temas, digamos, de factores distractores del diagnóstico. Entonces,
volviendo a discapacidad intelectual, es el término que propone OMS actualmente. Antes usábamos retraso mental y bueno, seguimos usando, incluso en OMIM siguen codificados muchos síndromes con ese nombre, retraso mental. ¿A qué se refiere? Es cuando paciente tiene CI o IQ menos de 70. Entonces, retrasos mentales pueden ser sindrómicos o no sindrómicos. Entonces, vamos a ver en qué consisten. También lo que nosotros tenemos, trastorno espectro autista, retraso, desarrollo psicomotor, normalmente ponemos ese diagnóstico en pacientes que son menores de 5 años. Entonces, cuando hablamos sobre estadísticas mundiales, Organización Mundial de Salud refiere que en países desarrollados prevalencia es menos, hasta 2.8%, que 4.8% en países en vías del desarrollo. Sin embargo, algunos países prestan mucha atención a ese tema, tienen toda razón. Por ejemplo, australianos han hecho estudios en su país donde ellos declaran que discapacidad intelectual leve presenta 7.9% de la población. Entonces, si vamos a decir que son enfermedades raras, de repente no son enfermedades tan raras, es gran cantidad de población que puede presentar esos cuadros clínicos. No hay clasificación que nosotros más o menos ubicados por puntaje, puede ser leve, moderada, severa y profunda. ¿Qué hacen estudios nacionales respecto a esto? Cuando tenemos censos que nos hace INEI, hay unas preguntas que se incluyen sobre discapacidades. Entonces, mire, si primera encuesta, primer censo que se ha hecho en Perú en el año 1940, detectaban 1.76% de peruanos con discapacidad, actualmente son 5.2%, y esto que censo no estaba dirigido en realidad a discapacidades, entre todo a intelectual tampoco, ¿no? Sin embargo, vemos que se triplicó en esas décadas, ¿no? En 3 veces cantidad de personas con discapacidad, ¿no? Entonces nuestros niños con esos problemas que vienen a nuestra consulta pasan a ser adultos con problemas de discapacidad. Y estudios que han hecho algunas instituciones en nuestro país, como Instituto Nacional de Rehabilitación, ellos han hecho unas encuestas dirigidas a discapacidades intelectuales también. En ciertas partes de Lima, ellos detectaban que hasta 31% de pobladores pueden tener discapacidad alguna, incluso intelectual. Entonces, número súper preocupante. Entonces, cuando hablamos sobre retraso mental o discapacidad intelectual sindrómico, ¿qué se refiere? Cuando aparte de CI bajo, tenemos rasgos dismórficos, malformaciones, de signos neurológicos peculiares, ¿no? Que podemos ver retraso sindrómico ligado a X tipo 10, que tenemos facies característica con maxilares prominentes, acá signos neurológicos importantes como coriatetosis. Entonces, esto es sindrómico porque hay ciertos rasgos distintivos aparte de CI bajo. Sin embargo, muchos pacientes presentan retraso no sindrómico, y ustedes ven su cara y no van a detectar nada, no tiene cardiopatía, no tiene talla corta, no tiene malformación renal, no tiene alguna malformación ocular, cardíaca ni nada. Entonces, es retraso mental no sindrómico, y hay muchos pacientes que sí lo presentan. Cuando nosotros vamos a hablar de todos esos síndromes, y como digo, en realidad son bastante frecuentes, no es raro. En consultorio ustedes lo ven en sus pacientes, ven en familiares, en mamás de esos niños, que esas mamás que no entienden, no captan, no graban, les repiten, todos se equivocan, confunden, no dan medicamento, no logran hacer estudios a sus hijos. Bueno, entonces personas están con discapacidad, muchos, es verdad, necesitan mucho apoyo para lograr, digamos, procesar información o hacer algunos trámites. Entonces, cuando vamos a ver englobado causas de retrasos, malformaciones, ¿qué podemos encontrar? Que aproximadamente 1/3 son pacientes que tienen algunas alteraciones cromosómicas, pero esas alteraciones cromosómicas pueden ser groseras, visibles en cariotipo, o pueden ser más finos, detectables en estudios moleculares, como viene a ser microarray. Entonces, ¿por qué no pongo porcentaje? Porque eso varía mucho en realidad de país al país, porque según legislación, según procedimientos médicos en cada país, costumbres, religiones, esto definitivamente va a variar, porque en países donde hay estricto control prenatal, donde hay estricto detección temprana, hacen amniocentesis, todos gestantes a alto riesgo, vellosidades coriónicas, incluso existe microarray prenatal.
obviamente porcentaje de niños que nacen con alteraciones cromosómicas es bajo. Y en nuestro país obviamente es elevado, porque número 1 ni se hace, número 2, legislación no permite decidir a mujer si decide interrumpir embarazo. Entonces en nuestro país en realidad tenemos gran cantidad de pacientes que nacen con alteraciones cromosómicas, pero en grosso modo dicen de 3 a 5% de alteraciones cromosómicas usted puede detectar en cariotipo, pero no todos, la mayoría no se detecta y hay que utilizar otros métodos como microarray. ¿Está disponible en hospital? Sí. ¿Hacemos cariotipo? En niños sí. ¿Hacemos cariotipo? En líquido amniótico también. Y velocidades coriónicas también. En piel también. Todo eso está accesible en nuestro hospital. Ya, microarray también estamos realizando ya 5 años. Tenemos gran cantidad de pacientes que han sido diagnosticados con ese método y resolución de microarray varía bastante, por eso es difícil ponerte en número a nivel mundial. Aprox, cuántos pacientes tienen alteración cromosómica de tal microarray, porque depende de resoluciones. Unas publicaciones le puede decir microarray de resolución 40K y de repente otros, como nosotros tenemos 750K, de 40 a 750 tenemos muchísimo mejor resolución, obviamente. Y clínicamente aceptable para diagnóstico de resolución a partir de 700. Entonces nosotros estamos muy bien. Incluso vamos a probar unos chips ahora, que es microarray súper fino, que ya no son 750,000 regiones que estudia el genoma, sino 6 millones. O sea, hay HD, microarray de 2 millones, fragmentos de genoma que estudia, pero otros ahora hay de 6 millones, ¿no? Hasta 6 millones. Entonces, prácticamente detecta deleciones pequeñísimos de exones. Por eso, obviamente, esto, poner un porcentaje acá es un poco difícil, pero aproximadamente 1/3 de pacientes con retrasos y dismorfias puede ser por alteración cromosómica, que se asocia frecuentemente con alteración cromosómica. Buenos predictores de esos copy number variation, como llaman deleciones, duplicaciones en cromosomas, es prematuridad, por ejemplo, y cardiopatías, como se dice, defectos septales, y dismorfias, ¿no? Esos pacientes con orejas de implantación baja, de repente pliegues alterados, de repente algún problema renal, agenesia renal, y también, no sé, puede ser otras alteraciones que pueden tener que sigo, polidactilias, malformaciones, etcétera, en cualquier órgano sistema, fisura labiopalatina, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas dismorfias. Entonces, otro grupo que sigue de repente, no tanto importancia por cantidad, pero cuál es su importancia, que en realidad existen tratamientos para muchos de esos males. Entonces, ese grupo son errores innatos de metabolismo. Entonces, lamentablemente en nuestro país sabemos que no existe tamizaje neonatal universal y ampliado. Hay fragmentariamente en algunos sitios tamizajes para una u otra enfermedad, pero no es a nivel del país. Y dice en ciencia que de 5 a 8% de pacientes con retrasos puede ser justificado por errores innatos de metabolismo. Pero ¿qué está pasando? Que en nuestro medio esos niños van a ir avanzando, no van a recibir tratamiento, parece increíble, ni para hipotiroidismo, muchas veces ni por aminoaciduras, ni nada. Entonces vamos a tener niños con discapacidades, con crisis convulsivos, etcétera, ¿no? Sin embargo, tenemos varios niños que sí han sido detectados, diagnosticados a través de algunos estudios bioquímicos y también a través de algunos estudios genéticos, que en este caso vienen obviamente estudios de secuenciamiento que nos confirman nuestra sospecha de enfermedad metabólica. ¿Por qué ese porcentaje tan difícil de establecer? La mayoría de errores metabólicos son de herencia recesiva. Entonces, cuando hablamos de enfermedades recesivas, asumimos que en población tiene que haber cierta cantidad de parejas consanguíneas. En Perú, consanguinidad, en nuestra apreciación, es bastante alta y es consanguinidad muchas veces que no ha sido conocida ni siquiera por mismos padres, porque muchas veces papás no saben con certeza su ancestría.
Entonces, esta historia de Perú, hacendados, conquistadores, no sé, ejército, curas, que hubo violaciones masivas de repente en varios pueblos indígenas, eso ha generado que esclavitud, ¿no? Que han nacido muchas personas que han sido medio hermanos y no sabían que son medio hermanos, tenían cualquier apellido, y sus descendientes finalmente no saben que son familia, y en matrimonios tenemos finalmente niños con problemas genéticos. Entonces, ese grupo puede ser bastante amplio también en nuestro país, de enfermedades recesivas metabólicas, ¿no? Ahora tenemos otro grupo de X frágil que a nivel todos, publicaciones, toda literatura que nos dice que siempre, por lo menos en varones, más aún con cuadro de autismo, tenemos que descartar X frágil porque también buscan tratamientos, han visto que les va mejor con algunos tratamientos, como por ejemplo sertralina, y dicen de 2 a 5% es X frágil, causa de retraso y ciertas dismorfias, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que para nosotros es algo de 2%. Nosotros vemos en nuestra cantidad de pacientes algo 2%. Hay niñas afectadas también, ¿no? Más leve que varones, pero sí hay. Entonces, está disponible ese estudio en nuestro servicio. Sí, somos único hospital que realiza prueba de PCR para X frágil. Todo eso está disponible, obviamente, por CIS, lo que les estoy mencionando. Y otro gran grupo de enfermedades se detectan a través de secuenciamiento. Ya no son arreglos cromosómicos, no son deleciones o duplicaciones grandes o pequeñas, son alteraciones, digamos, deleterios en secuencia, o en todo caso alteraciones muy pequeñas que hay que detectar a través de estudios de secuenciamiento, sea Sanger o sea masivo. Entonces, cuando nosotros entramos, en lo mismo revisamos, por ejemplo, ¿cuánto retraso mental recibo? Uy, nos da decenas de entradas recesivas, y vemos que son por números, porque prácticamente ya es imposible poner apellido, nombre de algún médico a cada síndrome. A veces sí hay, ¿no? Con nombres y apellidos, pero muchos vienen solo con número, tipo tal o cual. Ahora, hablando sobre autismo, hay alteraciones cromosómicas en autismo, sí, por supuesto. Nosotros también en nuestro microarray hemos detectado a varios pacientitos, y sí, realmente vemos que cromosoma 15, 16, sí son de repente más importantes en caso de esos pacientes. Y ustedes ven que incidencia de cada uno de esas microdeleciones es pequeñísima, pero sumando sí, es una cantidad que no es menospreciable. Aparte, existen genes cuyas alteraciones puntuales, sus variantes patogénicas van a estar involucradas en autismo. Sí, también hay gran lista de genes que sí han sido involucrados en autismo. Ahora, diagnóstico que está muy frecuente, muy de moda, un TDAH. Entonces vemos que sí, describen varios genes relacionados con TDAH, ¿no? Entonces vemos sus problemas, ¿no? De manejo de dopamina, ¿no? En esos pacientes. Ahora, ¿cómo vamos un poquito organizarnos y clasificar y qué estudios solicito en cada paciente que se me presenta, ¿no? Entonces, si vamos por el primer grupo, alteraciones cromosómicas, algunos son numéricas, esas son groseras, donde nos podemos decir sobra cromosoma o falta cromosoma, o puede ser que sobren varias cromosomas. Entonces son aneuploidías, puede ser trisomías, monosomías. Por ejemplo, el síndrome Down es trisomía 21, como nosotros podemos, T21, Edwards, trisomía 18, Pato, trisomía 13, o puede ser cuando están cromosomas sexuales en el juego, por ejemplo, síndrome Klinefelter, ¿no? Son 47 cromosomas XXY. Entonces, cuadros clínicos son bastante conocidos. Yo creo síndrome Down es diagnóstico muy, muy frecuente, al menos en nuestro hospital, creo, mitad de pacientes hospitalizados, síndrome Down, cardiología, ni qué decir, ¿no? Esos niños hipotónicos, con fascia peculiar, que puede presentar pliegue palmar único, ¿no? Que puede presentar separación de primer ortejo en su pie, o como dicen, pie en sandalia, que pueden presentar clinodactilia de quinto dedito. Trisomía 13, que encontramos con aplasia cutis, holoprosencefalia, fisuras, puede ser polidactilia, entonces puede ser cardiopatías, ¿no? Entonces niños con cuadro bastante característico, trisomía 18, síndrome Edwards, con su carita esa finita, con
mandíbula pequeñita, con delitos de sobreposición, tienen cardiopatías genitales ambiguas, problema, malformaciones lumbosacro. Entonces, en todos esos niños, nosotros vamos a solicitar cariotipo. ¿Podríamos hacer microarray? Sí, pero en realidad en microarray podríamos detectar unas alteraciones adicionales, que no solamente trisomía 21. En microarray de repente puede encontrar, y sí hemos tenido publicación, nuestro servicio, porque se ha hecho un proyecto con Cusco, donde se ha hecho a todos niños hipotónicos malformados malformados hipotónicos en Cusco, que nacieron durante un periodo, y se ha visto que muchos niños con trisomías, aparte tenían deleciones, duplicaciones en otras cromosomas que empeoraban sus cuadros, ¿no? Como nosotros así hablamos entre nosotros, si nos da un plus, se tiene más de una alteración citogenética, ¿no? Pero lo común es solicitar cariotipo y perfectamente podemos visualizar, como en este caso, trisomía libre, ¿no? En ese niño. Sin embargo, cuando tenemos alteraciones más pequeñas, como Prader-Willi o síndrome de Angelman, son alteraciones estructurales, son más finos, que puede ser deleción, duplicación, puede ser traslocación de fragmentos de un cromosoma hacia otro, puede ser inversión dentro del mismo cromosoma, puede ser inversión de un fragmento, o puede ser cromosomas en anillo. Entonces, ejemplos que todos recuerdan, de hecho, el síndrome de George, Prader, Angelman, síndrome Maoído de gato o Cri-du-Chat. Entonces, estos son deleciones que están en distintas cromosomas, pero no siempre se ven en cariotipo. Muchas veces es difícil verlos en cariotipo, son regiones realmente pequeños y muchas veces usted no va a encontrar. Entonces, solución a solicitar microarray. Entonces, para que demos alteración de ese tamaño en cromosomas, eso tiene que ser por lo menos algo como 30 millones par de bases. Imagínense si es una deleción de 3 millones par de bases que puede contar un montón de genes, 3 millones es un montón. Sin embargo, no va a aparecer en cariotipo. No hay forma que aparezca en cariotipo. Entonces, en nuestro servicio, la mayoría de cariotipos patológicos es con síndrome de Down y vemos que esas alteraciones finas, estructurales, solo 13% salen. Entonces, es muy poco. Hay que hacer estudios moleculares sí o sí. Ejemplo, nuestros pacientes, por ejemplo, niña con microcefalia, retraso, puntita nariz bífida, tiene un huequito en su paladar blando, solo un huequito, no es fisura, y tiene cataratas y microftalmia a raíz de disminución de segmento anterior del ojo. Entonces, su cuadro clínico es síndrome oculofacio cardiodental y es ligado a cromosoma X, o también tiene nombre más digerible, microftalmia sindrómica tipo 2. Y eso puede ser por mutaciones puntuales, pero también por deleciones. Y miren, en su microarray se encuentra una delesión en cromosoma X, que no se explica también por qué mamá ha tenido hermanos varones que fallecían en primeras semanas de vida. Es porque en esa delesión, aparte de gen de COR, se encuentra gen distrofina, gen de ciclo de urea OTC. Entonces, esos varones, lógico que no han sido viables. Ahí, doctora, no. ¿Sí? Por esto es importante solicitar esos estudios para asesorar familia, para explicar, porque acá mamá teniendo 2 hijas con esta enfermedad, obviamente mamá es portadora, esposo nada tiene que ver, y esa familia, por ejemplo, debería acudir para ovodonación, o en todo caso podría seleccionar embrión preimplantacionalmente, ¿no? Para implantar embrión que no tenga enfermedad. Entonces, microarray es proceso molecular bastante complejo, y no son varios días, casi una semana, solo pasar de máquina a máquina muestra, procesando de una u otra forma, más análisis después, pero tiene también sus limitaciones, ¿no? Es por tamaño, deleciones, duplicaciones, y también no nos indica cuando hay traslocaciones, no nos indica inversiones, rearreglos, nos permite sospecharlos, y también lo que nos ayuda bastante, nos arroja grado de consanguinidad de progenitores. Entonces, cuando hacemos microarray, vemos regiones idénticos que el niño heredó de padre y madre, en gran cantidad, en sus tablas para calcular grado de consanguinidad entre progenitores.
Entonces vemos que de repente el niño es fruto de violación de padre e hija, o es entre hermanos, o entre primos, yo qué sé, pues, ¿no? Entre tío y sobrina, por ahí se detecta grado, no se detecta quién es el padre, pero se detecta grado de parentesco entre progenitores, y obviamente en este caso estamos pensando en enfermedad recesiva, de herencia recesiva, y de repente son más de una enfermedad recesiva, por ese cuadro clínico es bien difícil determinar. Entonces, alguien puede decir, ¿por qué hacemos búsqueda de alteraciones cromosómicos, no? Número uno, diagnóstico preciso es importante, ¿no? Entonces, tenemos pacientes que tienen más de un síndrome por persona. Por supuesto, sí, esto nos puede generar confusiones, diagnóstico tardío, y no nos va a permitir manejo oportuno, ¿no? Con todos riesgos. Por ejemplo, si yo detecto tempranamente que eso es Angelman, ya voy a estar esperando, haciendo electroencefalograma, buscando, que ya sé que va a desarrollar crisis convulsiva, y voy adelantando, viendo tratamiento a tiempo. Si yo sé que ese paciente va a desarrollar obesidad, ya voy a desarrollar plan con familia cómo evitarlo, o en todo caso disminuir, etcétera, etcétera, ¿no? Y también riesgo recurrencia. Entonces, cuando lo detectamos, podemos asesorar a familias para que ya no tengan más hijos enfermos y ven sus opciones reproductivas para tener hijos sanos. Por ejemplo, ejemplo más clásico, traslocación 21-21 en síndrome Down. Si un niño tiene cromosoma así, dos cromosomas 21 fusionados en uno, y uno de sus padres es portador de esa traslocación, ¿qué significa? Que ese padre nunca puede tener hijo que no sea síndrome Down. 100% de sus hijos van a tener síndrome Down. Por eso es importante hacer esos estudios. Entonces, otro grupo, errores metabólicos, que lamentablemente en nuestro país no hay tamizaje ampliado. Nuestro espectrómetro de masas pasó a San Borja y no se dio uso, creo, nunca al final. Y no hay varios estudios laboratorios disponibles fácilmente por el CIS, como lactato, piruvato, amonio, etcétera, etcétera. Y hay varios tipos de errores metabólicos, ¿no? Entonces puede ser acúmulos de sustrato, entonces enfermedades de depósito, que en hospital ustedes de repente ya han visto, hay muchos pacientes con mucopolisacaridosis, hay mucolipidosis, hay otros que pueden presentar, depende de neonatólogos, más bien como productos tóxicos, ¿no? Esas aminoacidurias. Puede ser hipotiroidismo por problemas de producto que no esté sintetizado, de repente o transporte, en este caso de precursores, y tenemos problemas que hasta niños que nacen en Lima y acuden a sus controles y tienen 4 meses, tienen 1 año, tienen 2 años y no se les diagnostica hipotiroidismo, es increíble, ¿no? Entonces, y en este caso retraso mental ya no podrá ser evitado si empezamos tratamiento tan tardíamente, ¿no? Y enfermedades que están causados por producción de energía, como enfermedades mitocondriales, que muchas veces se confunde entre enfermedad mitocondrial y herencia mitocondrial, porque enfermedades mitocondriales puede ser de herencia mitocondrial, pero de herencia recesiva, dominante, etcétera, ¿no? Porque una parte de genoma de mitocondria están dentro de la mitocondria, pero varios genes están perdidos por mitocondria y están en núcleos. La célula, digamos, maneja parcialmente síntesis de proteínas mitocondriales. Entonces, todo este grupo de enfermedades metabólicas, lamentablemente, está bastante subdiagnosticado y solo prácticamente se diagnostica bien en pacientes que acceden a pagar en forma particular sus estudios. Nosotros tratamos de hacer apoyo, que vamos a hacer secuenciamiento exómico, que nos está truncando el Ministerio de Salud, su tarifa hasta ahora, pero con estudios de secuenciamiento sí nos vamos a apoyar en diagnóstico de esas enfermedades. Entonces, y secuenciamiento masivo, ¿no? Antes secuenciamiento era, digamos, Ángel, tenías que escoger gen por gen, pensabas de repente ese gen, uy, $1,500 costó estudiar ese gen, y no era, ay, pedimos otro gen, otro $1,500. Ahora a ese precio usted puede hacer secuenciamiento de todo exoma, de toda parte codificante de nuestro genoma. Entonces hay publicaciones para errores metabólicos
ha sido bastante útil. Por ejemplo, en estudio de 41 pacientes, positivo fue más de 68%, y han visto que muchos pacientes tenían coexistencia de enfermedades monogénicas. Obviamente, ¿dónde eso se va a ver? Donde hay mucha consanguinidad, donde costumbres de población son consanguíneos, y nuestros pacientes muchas veces son consanguíneos, eso es verdad. Entonces, cuando hay dos tipos de enfermedades metabólicas, o una enfermedad metabólica u otro síndrome más, y coexisten en el mismo paciente, es bien difícil predecir cómo hacer su cuadro clínico. Mire, yo le puedo decir único que nos consta que, por ejemplo, teníamos paciente que a la vez era Down y Turner, y le podemos decir que sí, en este caso prevalece cuadro clínico Down. O sea, usted no adivina que era Turner, pero sí adivina que tiene síndrome Down. Pero cuando hace cariotipo, descubre que tiene dos síndromes a la vez. Pero es bastante difícil adivinar, es bastante impredecible en caso de niños que son fruto de consanguinidad, cuál es su cuadro clínico y su causa genética, ¿no? Porque pueden solaparse entre varios cuadros clínicos, se puede tener más de un cuadro clínico. Y entonces, en ese estudio han visto que diagnóstico puntual permite a estos pacientes cambiar tratamiento. Entonces es importante porque el manejo oportuno de errores metabólicos nos puede rescatar pacientes de discapacidad intelectual. Ya, entonces, como ya hemos dicho, síndrome X frágil es causado por repetición de replietes en el gen FMR1, y diagnóstico molecular se hace a través de PCR, ¿no? En nuestro servicio existe, es por CIS también, o puede ser pagante. Entonces vemos que niñitos cuando son pequeños no necesariamente todos van a presentar dismorfias faciales, puede ser caras bastante regulares, y mira, no vamos a esperar que entren en pubertad y tengan esa cara larga, con testículos enormes o qué sé yo, para recién decir, ah, sí, esto fue X frágil, ¿no? Entonces sospechar. Por eso, por protocolos, se sugiere a todo niño, más aún si es varón y no tiene gran dificultad en desarrollo motor, tenemos que sospechar cuadro autismo, retraso, X frágil, ¿no? Y PCR podemos hacer, es ya, digamos, en los servicios de rutina. Y secuenciamiento masivo, lo que tenemos ahora en nuestro servicio, como digo, podemos hacer, pero no podemos hacerlo porque todavía CIS no nos quieren aprobar hacerlo con tarifa de hospital, y MINSA lo tiene en gestión hace varios meses. Ya vamos a cumplir cumpleaños de trámite de actualización de esta tarifa con MINSA en 15 de septiembre, y cuando sale resolución ministerial de esa tarifa, ya podemos hacerlo a pacientes por CIS. Lamentablemente han sido cambiados, no sé si lamentable, pero bueno, han sido cambiados antes de COVID, hubo cambios en reglamentos, y ahora hospital no puede hacer tarifa lo que se le ocurre, tiene que hacer con cierta estructura que manda MINSA, y tiene que ser aprobado. En caso de instituto, tiene que ser aprobado por MINSA nuestra tarifa, para que sea útil para usarlo para el CIS, ¿no? Por ejemplo. Y estamos en espera. Entonces, ¿cuál es el sentido de secuenciamiento masivo o Next Generation Sequencing? En lo que vamos a hacer nosotros, secuenciamiento de exoma de todas partes codificantes de los genes conocidos, ¿no? En este caso, se troza el genoma, o sea, se extrae ADN, se purifica, ¿no? Entonces se troza en distintos puntos de genoma, en varios trocitos que tienen marcadores, se amplifican, y después se secuencia masivamente, simultáneamente. En cada segundo pasan cientos y miles de fragmentos por placa en secuenciador, y cerebro, computadora, arma como un puzzle, ubicando cada fragmento por su secuencia. Ah, ese pertenece a tal cromosoma, a tal región, es de aquí. Ah, eso es de aquí, ¿no? Entonces está armando secuencia de paciente y lo compara con secuencia de referencia, ¿no? Y después nos genera por paciente aproximadamente 18, 19 mil variantes, y esas variantes tenemos que analizar. Obviamente uso de herramientas bioinformáticas, porque si uno va a sentar y analizar 19 mil variantes, nunca va a terminar ni un año, ¿no? Uno por uno. Entonces, esa herramienta que nos va a ayudar, obviamente, con diagnósticos, es una herramienta más muy poderosa y muy buena para ayudar a los pacientes. Entonces, a ver, ¿qué tal se recomiendan todos esos estudios? A veces nosotros sentimos mal cuando nos dicen, usted es qué genética, usted es secta rara, qué cosa microrara, usted es
eso no es diagnóstico, ustedes quieren hacer investigación, no tanta investigación. Miren, cuando vemos publicaciones a nivel mundial, MicroRay dicen, hace 20 años es una prueba de primera línea para pacientes con discapacidad intelectual, con dismorfia. Miren, en el mundo es hace 20 años, es de primera elección, y nosotros todavía seguimos demostrando que sí es importante, ¿no? Pero mire, ya MicroRay en niño retrasado, ya es, en otros países es como, ya no es tan interesante, ya no es tan cool. Ahora MicroRay tiene que ser prenatal, MicroRay incluso tiene que ser preimplantacional. Entonces, esto sí la voz en MicroRay. Entonces, obviamente en otros países ya casi no nacen niños con alteraciones cromosómicas, o en todo caso está disminuido incidencia de nacimiento de niños. Pero obviamente en proporción, en porcentaje, tenemos mayor cantidad de pacientes que tienen sus problemas relacionados con problemas de secuencia, ¿no? E incluso ya vemos guías prácticas que nos dicen que tenemos que considerar como primera o segunda línea secuenciamiento, estudios de secuenciamiento masivo, ¿no? En niños con retrasos y con malformaciones, ya sean cardiopatías, sean malformaciones cerebrales, sean enfermedades renales. Ya, entonces otro grupo, un poco ya nos vamos a otro lado, pacientes que no necesariamente van a presentar discapacidad intelectual, pero sí van a tener problemas de salud importantes, displasias esqueléticas, ¿no? Entonces, campeones, acondroplasia, más aún que ahora está de moda, tener hijos tarde, engaña a la población, todo clínicas y qué sé yo, y dice más tarde mejor, pero no es tanto, ¿no? Entonces, tenemos muchos pacientes con acondroplasias, con, de repente, no todos nos llegan, pero llegan también con craneosinostosis, con otras displasias esqueléticas, ¿no? Entonces, acá ustedes fácilmente reconocen, ¿no? Fenotipos de acondroplásicos, hay otras displasias que sí son talla extremadamente corta, y si tenemos diagnóstico disponible en nuestro hospital, sí, tenemos PCR para acondroplasia y tenemos para craneosinostosis MONC, que es mutación que es la más frecuente a nivel mundial causante de craneosinostosis, ¿no? Y nosotros, para otras displasias esqueléticas, se recomienda secuenciamiento masivo, ¿no? Está a nivel mundial porque son cientos de displasias esqueléticas y a veces difícil discernir, y más aún si el niño es pequeño, todavía huesitos no están calcificados, no vas a ver muchos signos rasgos, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, para acondroplasia y craneosinostosis MONC sí tenemos estudio, y es por sí, se puede solicitar, no hay problema. Y el secuenciamiento, digo, depende de resolución ministerial, ¿no? De MINSA, que estamos pendientes todos los días. ¿Por qué es importante? Para acondroplasia también, uno puede decir, pero ¿para qué voy a hacer PCR? Sí, a veces niño muy chiquito, o también hay, digamos, dos mutaciones más frecuentes, casi 99% acondroplásico tiene mutaciones aparte del gen de receptor de factor de crecimiento fibroblasto tipo 3, y hay tratamientos, hay varios tratamientos que están buscando, están en protocolos de investigación que van a bloquear ese receptor hiperactivo de factor de crecimiento de fibroblastos, y va a permitir que acondroplásicos tengan mejor crecimiento. Entonces, no están terminados todos esos ensayos clínicos, pero imagínense futuro para estos pacientes, si ellos van a tener posibilidad de tener por lo menos 20 centímetros de talla más, wow, entonces les podemos dar otra oportunidad de su vida. Es distinto ser persona que llega a interruptor o no, es distinto si tú llegas a ventanilla del banco o no, tú puedes algún día manejar tu carro o no. Entonces, ciencia avanza, y si algún día van a llegar esos tratamientos a Perú, obviamente van a solicitar a esos pacientes diagnósticos moleculares también. Ahora es indispensable, digamos, a nivel mundial, ¿no? Y osteogénesis, ¿no? Tenemos muchos pacientes de osteogénesis, y actualmente, de repente ustedes se dan cuenta, en medicina del día, les hacen infusiones, les hacen tratamiento, manejo de esos pacientes avanzado a nivel mundial. Entonces, esos niños ya tienen otro futuro, tienen otras perspectivas en su vida, ¿no? Entonces, manejo aparte de cirugías, traumatología, y es manejo multidisciplinario. Entonces, esos pacientes ya tienen mejor enfoque y mejor perspectivas para su vida
posterior. Entonces, y otro rubro interesante y grande, bloque neurológico. Cuando nosotros hablamos sobre diagnósticos que de repente vemos y logramos diagnosticar más frecuente, de repente Steiner, ¿no? Y vemos prevalencia, no es tan raro, ¿no? 1 en 8.000. Y ahí siempre hay que prestar atención a los padres, porque a veces entra padre o madre, mamá entra con cara que grita Steiner, niño también, ¿no? Pues niño puede confundirse, pensar que sí, pero mamá que tiene esa cara de niño, y entra mamá con esa caminata peculiar y hace miotonía, le estrecha mano, no puede soltar deditos, no hay nada, ¿no? Prácticamente que discutir de frente, usted tiene que ir su electromiografía, su CPK, sospechar Steiner. Tenemos varias familias que sí, en esa familia había varios afectados, ¿no? Y niños que por su problema muscular, digamos, con cierta dificultad de repente para articulación, para un poco disártricos o cierta lentitud para escritura, pero comprendían muy bien todos lo que se decía, cumplían órdenes un poquito más lento, pero era, digamos, más problema físico que mental. Incluso en colegios a veces estaban un poco marginados por esa condición. Profesores incluso subestiman y dicen que trazado porque tiene esa fascia de repente boquita abierta o habla un poquito mal, pero no necesariamente. Sin embargo, esa fascia es miopática, discúlpame, de los niños con boca abierta, boca en carpa, ¿no? Entonces, eventos miotónicos que podemos observar nos ayudan a diagnosticar un montón. Pero si niñito nace y hace paro respiratorio, es niño hipotónico, hace un paro, otro paro, de repente demora a salir de paro, sí puede quedarse obviamente con discapacidad intelectual por hipoxias que va a sufrir. Pero diagnóstico es también PCR, es expansión de tripletes. Si nosotros vamos a ver, es interesante, es parte no codificante del gen, pero parece que se produce RNA tóxica que interfiere con otros RNAs en miocitos, en células musculares, y no permite expresión normal de los genes en células musculares. Otros dicen que esas RNAs tóxicas incluso de repente logran sintetizar proteína anómala, que también va a interferir con funcionamiento de otras proteínas y vamos a tener eventos miotónicos, ¿no? Hay tipo 1 y tipo 2, ¿no? Pero la que estamos hablando es tipo 1, ¿no? Estándar. Entonces, de acuerdo a cantidad de expansión de tripletes, en esa región repetitiva, nosotros vamos a tener gravedad del cuadro. Y transmiten varones y mujeres, pero ¿quién tiende a empeorar expansión en siguiente generación? Son mujeres. Acá mujeres expanden esa región repetitiva y por eso su hijo es más grave que la mamá. Entonces, es muy importante esa observación. Papá puede tener Steiner, pero normalmente lo transmite a su hijo tal cual, en misma forma. Pero mamá lo transmite en forma más severa, ¿no? Es característica de enfermedades por expansión de tripletes, fenómeno de anticipación. Lo manifiestan a edad más temprana y con cuadro clínico más grave y peor pronóstico. Hablando sobre enfermedades de expansión de tripletes, aparte de X frágil que hemos visto, que es parte no codificante, ¿no? X frágil, en caso de Steiner es también no codificante, uno al inicio del gen, otro al final del gen, 5', 3', TR, pero hay gran grupo de enfermedades por expansión de tripletes que están en parte codificante, en exones de los genes. Sin embargo, esas enfermedades como Huntington, ataxias, normalmente se ven en adultos y nosotros a veces nos vienen adultos a consultarnos. Por ejemplo, distrofia muscular oculofaringea hemos visto, pero paciente más joven, esa familia tenía algo 28, 30 años, ¿no? Pero sí hemos visto ataxias que ha empezado en un niño, papá empezó de 28 años y niño empezó en edad prepúber y rápido entró, degeneró bastante y ya estaba perdió caminata, empezó convulsionando, estaba bastante mal ese niño, ¿no? Pero normalmente esas enfermedades por expansión de poliglutamina o polialanina se ve en edad de adolescente o para adulto, ¿no? Sin embargo, X frágil y Steiner, que son regiones no codificantes de ADN, sí
vemos en los niños. Ahora, repito, X frágil sí tenemos disponible PCR, por si es gratis, y para Steiner pedimos primer, intentamos establecer, no iba bien con esos primers solicitados así, de repente hubo un problema en esos primers, solicitamos kit, y esa empresa ya, no sé, ya hemos cansado, les pedimos que nos den cotización, si es que hay, porque decidimos de repente mejor solicitar kit comercial, de repente va a salir más caro, pero bueno, hay que diagnosticar porque sí hay bastantes pacientes con Steiner, y nos vienen a veces de otra institución, preguntan, ¿hacen para Steiner? Y hasta ahora no hacemos. Disculpe, Ya, doctorita, le quedarían de 5 a 10 minutos. ya, sí, creo que ya no es tanto. Entonces, otro grupo, enfermedades neuropatías que vemos, sospechamos, y ese cuadro me gusta mucho porque están resumidos todos genes de neuropatías. Entonces, vemos por estructuras que puede ser neurona, puede ser su parte axonal o células de Schwann, en qué parte y qué genes que actúan y qué alteraciones puede producir, pero en neurología dicen que hay un cuarteto fuerte, entonces esos genes que están en rojo, ¿no? Y famosísimo PMP22, lo más frecuente, Charcot-Marie-Tooth, proteína Z, conexina y otro metabolismo mitocondrial, 99% neuropatías yacen en esos 4 genes y solo 1% de neuropatías están en algunos de esos genes. Fatal. Entonces tiene que ser para deleciones, duplicaciones de PMP22, puede ser MLPA o puede ser microarray. Lo demás es secuenciamiento. Charcot-Marie-Tooth, si vemos Charcot-Marie-Tooth, sí. Si hemos visto por deleciones, sí. Si hemos visto formas recesivas por secuenciamiento, sí. Y mire, su prevalencia es ¿no? bastante frecuente, pero parece subdiagnosticado, ¿no? Pero hemos visto niños, sí, severos, con formas recesivas, con diagnóstico molecular demostrado, ¿no? Cuando nosotros hablamos que hay formas axonales, otros son de mielina, mixtas, etcétera, etcétera, ligadas a X pueden ir con hipoacusia, con sordera, hay esos pacientes, sí hay, y cada año se aumenta la cantidad de genes conocidos, ya son 75 genes de Charcot-Marie-Tooth. Ahora, atrofia muscular espinal está disponible en nuestro hospital, la mayoría de atrofia muscular espinal de lesión del gen SMN1, ¿no? Y esto, si no encontramos de lesión, hay que ver o panel de paratrofia muscular espinal, que puede ser mutación puntual, es el mismo gen SMN1 o hay más de 20 genes relacionados con otros genes de atrofia muscular espinal. Entonces hay varias formas dependiendo de cantidad de copias de SMN2. Hay tratamientos modernos, súper carísimos, etcétera. Sí hay, pero primero diagnóstico molecular. Duchenne, ni qué decir, es enfermedad que también lo vemos bastante en consultorio. Lamentablemente, niñitos a veces están muchos años en rehabilitación, les hacen forzar todavía en rehabilitación, y ellos no deben forzarse, ¿no? Ellos solo tienen que hacer estiramientos para prevenir contracturas, y hay tratamientos, obviamente corticoides, morfolinos, atalurin, hay tratamientos que son exon skipping, están diseñados para exon 51, están diseñados para exon 53. Si no hacemos diagnóstico molecular, no les vamos a dar tratamiento. ¿Dónde están haciendo? A veces hacía San Martín, Universidad, el doctor Fujita, pero ahora está en San Borja, pero está en un programa en Brasil donde se puede mandar gratuito pacientes para hacer MLPA, por ejemplo, acá de lesión, todos esos exones no están, ¿no? Ya, entonces, otro complejo que está unido a la misma molécula de distrofina, distroglicanopatía, ¿no? Entonces, distroglicanopatía es grupo tan regular de enfermedades, muchas veces no se piensa, a veces pediatras piensan si hay alteración muscular, cerebro no se afecta, o al revés, si hay malformación cerebral, músculo está bien, y no es cierto, ¿no? En este caso de esas enfermedades, usted va a tener SPK elevado y malformaciones cerebrales, lisencefales y todo eso, cualquier barbo, etcétera, etcétera. Entonces, esos pacientes vemos a veces sí, y esas mismas moléculas de distroglicano están sujetos, como dice su misma glicosilación. Entonces hay NO-glicosilación, depende de qué aminoácido se unen esos tipos de azúcares. Es gran grupo de alteraciones de glicosilación cuadro, puede ser variable. Puede ser niño con retraso y no dismorfias, o puede ser cualquier malformación cardíaca, renal, cerebral, prácticamente lo que sea. Entonces, estudio bioquímico de repente no ayudan mucho, puede ser CPK elevado también,
y puede ser alteración de patrones de electrotransferina que nadie lo hace en país. Entonces, en este caso, nuestra esperanza, secuenciamiento exómico vamos a hacer. Y encefalopatías epilépticas, que los llaman ahora encefalopatías epilépticas y del desarrollo, ¿no? Entonces, hay un montón de genes, cada año se aumenta, ya son 98 genes de encefalopatías epilépticas. Entonces, esa alteración de distintos tipos canales muchas veces tienen tratamientos dirigidos a tal o cual tipo de canal. Entonces, hay niños nacen y de la nada empiezan a convulsionar, síndrome de West, otros patrones peculiares. Tenemos que pensar y que solicitar mayormente secuenciamiento. Hay otro tipo de enfermedades como lipofuscinosis ceroide que hemos tenido, sí, también lo pensamos muchas veces, y problema electroencefalograma. Si no se hace electroencefalograma con fotoestimulación y antes que esos niños se queden ciegos, no vamos a sospechar, de repente no vamos a diagnosticar. Y ahí que quisiera acordar factores distractores. Muchas veces más fácil decir a papás que es PCI nada más y ya. Entonces, mira, Estados Unidos han hecho estudios, han visto que realmente pequeño porcentaje de niños tildados como PCI cumplen con criterios para decir que son PCI. Se ha hecho estudios, han encontrado alteraciones cromosómicos, han encontrado mutaciones y han visto que problemas son genes de neurodesarrollo. No era tanto relacionado con trombosis, con hipoxia ni nada, ¿no? Han hecho experimentos en conejas, coneja embarazada a término, se abre pancita, se mocha ambas arterias uterinas, se espera que mueran conejitos, le hacen cesárea después, les resucitan a todos y están bien. Y hacen eso a otra coneja, y de vez en cuando un conejito está espástico. Pero ¿por qué no todos? Si murieron todos por igual. Entonces acá es factor genético. Y si no vamos a buscarlo, podemos decir a la señora que era por asfixia y 3 cesáreas seguido va a ser y todos van a terminar igual. Y otro TORCH, ¿no? Entonces TORCH está en otro, ¿sí? Es otro gran factor distractor y otros estudios han visto que barrera hematoplacentaria no está pintada, muy difícil que pase infección realmente, y han hecho estudios que aparte de anticuerpos había polidramios, ¿no? Pero finalmente solo 3 pacientes de casi 300 realmente feto tenía infección demostrada y les han hecho seguimiento hasta un año, eran niños normales, PCR, toxoplasma y parvovirus. Entonces, esto tenemos que pensar como último en la lista TORCH. Primero, alteraciones genéticas. Entonces, de grosso modo, ¿no? En retrasado y dismórfico, ¿qué tenemos que pedir primero? Microarray X frágil, ¿ya? Salvo que sospecha un síndrome peculiar al nacer, Prader-Willi, quiere estudio de mitigación, qué sé yo. Bueno, si esto sale normal, secuenciamiento exómico. Hasta ahí podemos hacer en nuestro hospital pronto, ¿ya? Si no, debe ser secuenciamiento genómico y solo para miopatías están aprobados a nivel mundial transcriptoma en tejidos, ¿no? ¿Por qué? Obviamente miopatía, porque se puede hacer biopsia en cerebro, no. Y enfermedades neurológicas, es una variedad de enfermedades y cuadros clínicos solapados, muy difícil discernir muchas veces, pero tenemos que apoyarnos en herramienta tan importante como estudios genéticos y estudios moleculares, ¿ya? Si alguien desea, puede acudir siempre a nuestro servicio en búsqueda de cualquier información. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Trubnikova. Nos ha ilustrado tremendamente con su conferencia. Y bueno, ahora tenemos unos 2 o 3 preguntitas. Mientras tanto, les recuerdo a los asistentes, a nuestros colegas que nos acompañan en estas reuniones, que el del día 23 al 25 de septiembre tenemos un curso de lactancia materna. Y al final de la reunión vamos a sortear una beca para este curso, que va a ser muy interesante, de actualización. Doctora Trubnikova, un asistente nos pregunta, en el tamizaje para hipotiroidismo congénito, ¿se puede establecer el margen de error? Por supuesto que sí, se refiere que en sí ¿Cuál sería el margen? tamizaje neonatal nos puede fallar si niño es prematuro, si es bajo peso al nacer, si de nacimiento fue intervenido quirúrgicamente, todo esto nos va a afectar, ¿no? De su TSH.
Entonces, no sé exacto cuánto es error de tamizaje en Perú, pero, por ejemplo, de maternidad, sus datos, resulta que sí tenemos regular incidencia de hipotiroidismo. En Perú creo 1 en 16.000 recién nacidos. Pero como digo, también margen de error, pero ni siquiera lo hacemos. En realidad, margen de error existe para todo, para fenilcenuria, para todo lo demás. Por ejemplo, argentinos han visto que pese que hace décadas hacían su tamizaje neonatal y se colaban pacientes por tamizaje y después por cuadro clínico, pero parece fenilcenuria, pero sí tenía tamizaje normal y solicitan estudios y lo es, ¿no? Entonces, que puede colarse, sí. Además, el tamizaje es por sí solo, no es diagnóstico, por eso se llama tamizaje, ¿no? Es para sospecha. Teniendo tamizaje positivo, tenemos que hacer ya búsqueda con otros métodos para confirmar o para descartar el diagnóstico, pero nos ayuda a hacerlo muy tempranamente, antes que tenga síntomas. Ahora, cuando un paciente presente síntomas y si clínica nos dice que es tal enfermedad, pese que tamizaje salió normal, tenemos que seguir buscando, ¿no? Confirmando. Si yo veo que sí es hipotiroidismo, tienen que solicitar su TSH, su T4 libre. Me duele mucho, ahora por teleorientación se atiende muchos pacientes de provincia, de otras ciudades, y la verdad, por ejemplo, Chimbote, Hospital de ahí, no hace también, no mandan a Lima tamizaje. De Arequipa mandaban, dejaron de enviar porque COVID, porque no sé cuánto. Hay regiones en nuestro país que no mandan papel filtro. Sin embargo, hay hospitales que sí hacen envío de papeles filtro para tamizaje. No sé a qué se debe. De verdad, incluso usted hace interconsulta a paciente de Hospital San José, no hay TSH. Y uno dice, bueno, si estando en Lima es difícil acceder a veces a esos estudios, imagínense que es paciente de Amazonas, que paciente de Madre de Dios, situaciones bastante difícil, ¿no? En Justo, realidad es papel filtro, esa muestra no requiere congelación, no requiere estudios, condiciones especiales para traslado. Bueno, eso no es tan complicado, traslado de esas muestras, pero bueno, todavía no está funcionando. justamente esa es una pregunta hace un colega de cómo están atendiendo a los pacientes de provincia, ¿no? ¿Solamente de manera virtual, doctora, o hay oportunidad para que vengan a Lima? No, nosotros en genética no paramos, atendimos, ¿no? Presencial. De hecho, marzo y abril fue interconsultas a hospitalizados y de mayo ya empezamos a atender presencial. Y en genética da consulta virtual. La doctora Gallardo está en trabajo remoto. Damos a otros hospitales cuando solicitan en OEIDE y también hay presencial. No se niega consulta y seguimos con todos los estudios, todo lo que, bueno, único que nos truncan, digamos, MINSA, aprobación de secuenciamiento, pero lo demás estamos haciendo normal. Ya. Y en los niños con diagnóstico de síndrome dismórfico neonatal, ¿es factible una prueba de secuenciamiento para descartar una alteración cromosómica, doctora? Si queremos descartar cromosómico, tenemos que empezar por microarray, sí, factible. Pero claro, si papás me dicen de frente que no, mamá es sobrina de su esposo, que hay consanguinidad o son primos, obviamente vamos a empezar por secuenciamiento. Hay que pensar en secuenciamiento. Si hay consanguinidad flagrante o declarada, sí hay que pensar en secuenciamiento. Pero si hay malformaciones y más aún cardiopatías, sí, tenemos que empezar por microarray, ¿no? El niño nace microcefálico, cardiópata, con fisura, que le falta ojo, sobra mano, bueno, pues eso, primera opción es microarray, y eso tiene que ser de frente, digamos, por protocolo, en libros de pediatría, en modernos, todo dicen que niños malformados o con retraso o discapacidad es obligatorio diagnóstico genético, porque de hecho esos pacientes tienen morbimortalidad elevada, es a veces de poco provecho su vida si sobreviven,
discapacidad es destructor para familia muchas veces, entonces coste socioeconómico, moral en esa familia es alto, y más aún si no evitamos que nazcan más niños. ¿Cómo uno debe sentir cuando viene mamá y tiene 3 hijos autistas, 3 retrasados, 6 sordos, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hizo diagnóstico en primero? ¿Por qué no se evitó nacimiento de tantos miembros de familia afectados, ¿no? Eso es propuesto, porque si se evita nacimiento, siquiera un niño Sí, doctora, lo enfermo con entendemos, ¿no? Es esa, muy triste eso, por otro lado. y el niño que va a vivir, por ejemplo, no sé, 10 años, de los cuales 8 años va a pasar en UCI y va a fallecer definitivamente, ¿es en serio? Claro, ¿No sería mejor evitar hacer asesoría a tiempo y puesto, evitar concepción con productos así, con patologías sanos. Mm. relevantes? Sí. Do- Doctorita, ¿cómo estamos a nivel del hospital del niño? Yo le llamo siempre hospital del niño porque hospital del niño solamente hay uno en Lima y Perú. Sí. Eh, sí, los demás son institutos. Este, ¿Cómo estamos a nivel de su servicio genética en cuanto a prestación de servicios, ¿no? De avances, adelantos? ¿Cómo estamos acá a nivel de Lima? ¿Quién nos lleva de la delantera? Ah, ¿Algún particular o privado? no, Nacional. nosotros en cantidad de pruebas genéticas, creo que estamos superando a todos. Algunos servicios tienen cariotipo. En San Borja hay paneles moleculares para leucemias, para cosas hematológicas y unas cardiopatías, ¿no? Pero nadie hace todo ese cartera de servicio como nosotros, de X frágil, de SRI para problemas de sexo ambiguo, de todas esas enfermedades peculiares que he mencionado. Tenemos descarte para unas mutaciones de fibrosis quística, tenemos para lipodistrofia, mutación más frecuente que hay en Perú. Hay varios PCRs que hacemos que nadie lo hace. Digamos, de repente una otra cosa puede ser laboratorio ROI, y normalmente empresas que dicen que hacen estudios genéticos solo reenvían muestras a extranjero, ¿no? Entonces, esto no es que realizan esas pruebas. Y acá es importante que pacientes pueden acceder por sí, porque cuando es pagantes en forma privada, eso puede costar miles de soles. La mayoría de pacientes no pueden pagar ese precio. Entonces, tenerlo por sí es importantísimo. Aunque en nuestro hospital y durante pandemia, como digo, no hemos parado ni con microarray, cuando hay insumos no, ni con nada. Y hay pacientes que pagan, vienen, pagan sus miles de soles de microarray, otras pruebas moleculares, pagan y punto. Nosotros sí generamos ingresos. Y en cantidad de consulta, nosotros tenemos prácticamente misma cantidad que fue antes de pandemia. Y eso que falleció el doctor Chávez, doctora Gallardo está trabajo remoto, entonces tenemos un médico contratado como servicios, y con todo ese gran esfuerzo de personal, tenemos al menos en consulta, interconsulta, sumando con atenciones teles, obviamente que antes no existía, pero yo considero que hay que sumarlos, tenemos misma cantidad de consultas que producimos mensual. Sí. Claro, en pruebas moleculares es un poco menos, porque obviamente también cuando uno solicita prueba molecular tiene que ser ya presencial. Teleconsulta o consultas que hace doctora Gallardo, ella no puede solicitar desde trabajo remoto estudios de genética. Ella único que puede derivar a paciente para que vaya a consulta presencial en este caso, ¿no? Entonces eso un poco atrasa trámites. Y otro factor que obviamente muchos pacientes de provincia están limitados aún para llegar a Lima, ¿no? Por misma situación económica, virus, etcétera, etcétera. Ya, entonces, ¿cuál tiempo ideal para consejo genético a los padres? Lo que están preguntando acá. Mire, eso es muy buena pregunta. Consejo ideal debería ser antes de que personas tengan hijos en realidad. Y existen en otros países muy usados paneles
digamos, para personas que quieren saber de qué son portadores. Entonces hay paneles para 50 o para 100 enfermedades garrafales, ¿no? Que terminan con discapacidades, que puede ser ciclo de urea, tal retraso mental, hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces, personas prenupcialmente pueden hacer su diagnóstico y saber, ajá, mira, yo soy portador de atrofia muscular espinal y mi novia es portadora de fenilcetonúria. Entonces tranquilo, no pasa nada, porque esas enfermedades son recesivas y nosotros no vamos a tener hijos enfermos ni con uno ni con otro. O de repente, no, mi esposo es portador de una hemoglobinopatía y yo soy portadora de, qué sé yo, aciduria metilmalónica. Pero son enfermedades distintas y se requiere presencia de 2 genes alterados, paterno y materno, para que se manifieste enfermedad. Entonces, normal, si tenemos hijos, no tenemos riesgo. Esto sería momento ideal de asesoría, ideal. Claro, pero no estamos haciendo exámenes prenatales, ¿no, doctora? Eso es prenupcial incluso, ¿no? Pero en ser. todo caso, cuando tenemos antecedentes familiares, por ejemplo, persona quiere casarse, pero tiene un hermano con retraso mental y otro primo con lo mismo, y de repente mamá ha tenido 3 abortos o qué sé yo, entonces en esa persona también es bueno que pase por consulta de genética para sugerir qué estudios podrían hacer, porque hay personas que pueden ser portadores de inversión, de translocación balanceada, que esa persona no necesariamente va a presentar algún rasgo o discapacidad, pero sí se puede diagnosticar el riesgo para su descendencia y en ciertos casos sí se puede hacer diagnóstico preimplantacional. Existe posibilidades de seleccionar embriones para implantar embriones que no tengan enfermedad, ¿no? Entonces, en nuestro país eso no está regulado, no está estipulado, o sea, se puede hacer lo que quieras, ¿no? En ese sentido. Pero en Perú, por ejemplo, ¿qué te pueden hacer preimplantacional? Descartar síndrome Down, alteraciones cromosómicas, digamos, groseras, que el paciente, que embrión no tenga trisomías, no tenga monosomías. Eso sí, le pueden seleccionar embrión por el sexo. Eso también le pueden hacer. Porque se puede hacer pagando, pero sí se puede hacer FISH en células, ¿no?, de embrión antes de implantarlo. Pero para alteraciones más pequeñas, como microarray o mutaciones puntuales, todavía no. En otros países sí se hace. Por ejemplo, en españoles criticaban que han escogido embrión que no tenga mutación de gen BRCA. O sea, mamá tiene mutación BRCA, ha tenido cáncer de mama y no ha querido que sus hijos tengan ese BRCA. Si tiene hija, que no tengan cáncer de mama en el futuro. Entonces, de embriones que han sido obtenidos in vitro, seleccionaron y le implantaron los que no han tenido mutación BRCA. Otros dicen, no, aquí cómo es posible. Otros dicen, ¿por qué no? Bueno, pero en Perú, para mutaciones puntuales, no hay todavía cómo escoger embrión, pero para alteraciones cromosómicas numéricas, sí se puede hacer, pero pagando, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces hay clínicas, algo también puede hacer San Bartolomé, o en todo caso, nosotros hemos hecho varios cultivos de amniocitos para pacientes San Bartolomé, mujeres, casi todos eran trisomías. Entonces, sabemos que esa trisomía 3 y 18 no va a vivir probablemente, pero ya tienen diagnóstico, mamá, papá, ya saben que eso malformaciones, por qué están causados, que nadie tiene la culpa, nadie es portador, puede pasar a cualquier familia, a cualquier persona, y ya se conversa con tranquilidad con ginecólogo, con neonatólogo, cómo hacer parto, qué medidas van a tomar, lo van a resucitar y traer, sostener cateterizado, torturado por un par de meses, o si no, de repente mínimo invasivo y lo que le corresponde al niño, cuántos minutos, horas o días vivir, ¿no? Pero sin ensañamientos terapéuticos. Ya se puede, digamos, conversar eso bonito con familia para que sea situación óptima para todos, desde bebito y todos familiares, situación más humana hay que generar en este caso, y que no sea sorpresa y toda tragedia en sala de parto para neonatólogo
para pediatra, yo digo, neonatólogos y pediatras que trabajan en salas de parto en Perú, pobrecitos, ellos nunca saben qué es lo que viene. En otros países no es así, ya hay diagnóstico prenatal desarrollado. Y acá lamentablemente sigue siendo sorpresa, nace niño, no respira, y ya intubamos, resucitamos, y después, ay, mira, ay, resulta que tenía cardiopatía, ay, resulta que tenía holoprosencefalia, ay, mira, tiene defecto tubo neural, ay, mira, tiene no sé qué más cosas, pero ya lo hemos intubado, pero ya lo hemos cateterizado, y después, ay, no, mira, era trisomía 13. Uy, igual Creo son, que todo. Muy bien, Sí, muy bien, doctora Trunnikova. creo que vino porque estaba Vemos hablando que de- el futuro de la genética va a ser sorprendente, impresionante, y seguramente que vamos a ser testigos todavía de algunos progresos y desarrollos. Toda la concurrencia, doctora, le agradece por su ponencia, igual que nosotros los organizadores, y felicita a su servicio, empezando por usted. Sabemos que son muy trabajadores. Y con esto ya la despedimos, doctora, hasta una próxima oportunidad, y vamos a dar inicio al sorteo de la beca para el próximo curso de lactancia materna el 23 al 25 de septiembre. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy Gracias, amable, muy amable. ya, gracias, hasta luego. Por favor, en el chat, buenas noches. En el chat tenemos un link de asistencia. Les pediría, les vamos a dar un minuto para que se puedan inscribir, los que faltan inscribirse. Voy a volver a pasar el link, por favor, para que puedan terminar de inscribirse. Este sorteo va a ser de una beca completa para nuestro curso de lactancia materna, 1000 días en tiempos de pandemia. Es un curso internacional. Disculpa, respondiendo pregunta en chat para personas que quieren ser padres después de 40 años, si no hay antecedentes familiares, yo pienso que más bien hay que hacer estudios, si no hay que ser preimplantacional, al menos en primer trimestre, ¿no? Ya podemos hacer cariotipo en vellosidades coriónicas o posteriormente amniocentesis, pero de repente ideal en este caso sería preimplantacional, ¿no? En clínica de fertilidad. Solo que digo, en Perú es un poco limitado todavía. Efectivamente. Cuesta bastante, cuesta bastante. Gracias, doctora, gracias. Ya. Mientras van llenando la encuesta, la asistencia, queremos agradecer la asistencia de personal del Ministerio de Salud. Tenemos que nos han acompañado personas de Cañete, de Piura, de Ayacucho, de Cajamarca y bueno, de varios sitios más del Perú. Muchísimas gracias por su asistencia. Esto nos lleva a exigirnos más para tener mejores ponencias. Los vamos a esperar en 15 días con una charla. Previamente les vamos a hacer llegar el link y el tema de la charla. Muchísimas gracias por su asistencia. Ahorita ya va a ser el sorteo. Un minuto más, por favor. Un poquito más fuerte, colega. A ver, ¿me escucharon o...? Está mejor, está mejor. Queremos agradecer a todos los que han participado el día de hoy, de Cajamarca, de Cañete, de Piura, de Ayacucho, de Ancash. Agradecer porque esto nos exige cada día más en hacer mejores ponencias y tener mejores exponentes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctores, gracias, colegas y amigos que han estado saludando durante toda la presentación. Continuamos con el sorteo. Sí, doctor. Buenas noches. Quien ha ganado el sorteo es la doctora Mario Oropesa Jiménez. Doctora Oropesa. ¿Está todavía, doctora Lopeza? Mario Oropesa Jiménez. Ya, Mario Lopeza. Doctora Oropesa, como ha dejado su correo,
y ha dejado su teléfono, se van a comunicar con usted para lo de la beca. La conocemos a la doctora. Muchas gracias. Gracias. Bien, muy bien, doctora. Merecido porque usted siempre asiste a las reuniones. Son excelentes las reuniones. Muchas gracias. A usted, doctora, a usted. Doctor Morales, cierre la reunión, por favor. Damos por concluida la reunión y los esperamos en el curso de lactancia materna, 1000 días en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias.